Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como @laalineacionindebida en Instagram y Facebook y @laalineacionIND en Twitter. Y bienvenidos al episodio extra de la Alineación Indebida. Aquí estamos nuevamente, como cada domingo, trayéndote un episodio extra donde conversamos temas bastante divertidos. Y hoy voy a presentar brevemente al equipo antes de entrar en lo que es el tema de hoy. Las veces que esperábamos más de la Vinotinto y nos decepcionó. Ese es el tema del día de hoy. Presentamos primero a un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Johnny, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, mientras Johnny regresa, presentamos a los demás compañeros del equipo. Presentamos por ahí, tenemos a Javier Gómez. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, muchachos, una vez más juntos en este episodio extra y bueno, hablar de la selección de nuestros amores, de la Vinotinto. Tiene que ser más breve, Richard, bienvenido, ¿cómo estás, Richard? ¿Qué tal, muchachos? Un placer estar de nuevo con ustedes y Johnny, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias. Johnny, ahora sí nos escuchas, ¿cómo estás, Johnny? Bienvenido al episodio extra. Sí, te los estoy escuchando, muchachos. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora, bienvenido Josué Ruiz, que está por allá con un aparato súper moderno, última generación. ¿Cómo estás, Josué? Bueno, retomando los tiempos de antaño, nuevamente, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Shaquille ahí emulándome el aparato, bueno. Shaquille, está usando un cuernófono. Bienvenido, Shaquille. Se escucha el cuernófono, Shaquille. Claro, Kevin, te escucho por aquí por el teléfono, la mejor comunicación del mundo. Nada de Apple, nada de esa gente de Samsung, todo ese tema. Un placer tener a Johnny y hablar de un tema que no ha decepcionado más que nuestros amores. Como el Superagente 86. Sí. Bueno, nuestros amores nos han decepcionado bastante y vamos a hablar de eso, muchachos, el día de hoy, porque vamos a hablar de la selección Vinotinto que muchas veces esperábamos más y nos dejó con los crespos hechos. Aquí estamos ya repasando lo que fueron las eliminatorias 2006. Esta la trajo Johnny. Johnny, veníamos recién del boom Vinotinto, estábamos apenas creciendo. ¿Tú esperabas más de Venezuela en las eliminatorias 2006? Claro que sí, Kevin, claro que sí, te cuento. Teníamos un buen equipo, a pesar de que obviamente ya el fútbol ha evolucionado mucho. En esa eliminatoria, muchachos, el partido contra Chile fue clave. Esa derrota contra Chile nos saca a nosotros del Mundial. Si tú te pones a ver, mira cuántos puntos terminó la Vinotinto. Estuvimos cerquita de ir por lo menos al repechaje. Venezuela en ese momento solamente contaba con pocos jugadores en el exterior, entre ellos Rafa Ponzo, que estaba en ese momento en el Girona de España, recuerdo. Estaba por ahí Alejandro Sichero en Bulgaria jugando, creo que con el equipo del Litec Lovech, si no más recuerdo. Gabriel Sichero estaba por ahí por Uruguay, en el Wender. Pero eran equipos, obviamente no los jugadores que tenemos ahora, por ejemplo, que tenemos a Soteldo, por ejemplo, en un Santos, con el número 10 en la espalda, y tenemos a Tomás Rincón allá en Italia. Pero esta selección le faltó carácter, le faltó tal vez esa experiencia, porque ese partido contra Chile, recuerdo que en ese partido cayó un palo de agua, un aguacero que cayó. Venezuela pegó como 2 pelotas del palo, creo que Arango la pegó del palo también en ese partido, y de ahí en adelante, muchachos, Venezuela no pudo levantar cabeza, logrando un solo punto en los últimos 3 o 4 partidos. Ah, sí. Javier, tú eras muy joven en esa época, pero esa fue tu primera decepción amorosa. No, mi primera decepción amorosa con la Vinotinto fue la Copa América 2007. No, pero ya va, Javier, ya va. ¿Pero por qué te saltas si estamos en 2006? Ahora te saltamos. Richard, estabas también joven. ¿Esa fue tu primera decepción con la Vinotinto? No, porque como tú lo dijiste al principio, empezaba algún Vinotinto. Todavía no teníamos ese equipazo. Sí teníamos jugadores buenos porque ahí fue cuando empezamos a dejamos de ser cenicientas. Sin embargo, no era el equipo que es hoy en día. Entonces yo pienso que vimos hasta lo que llegamos. Richard Páez para mí hizo un buen trabajo. Dimos lo que veíamos. Para mí, ese equipo no decepcionó. ¿Que esperábamos más resultados? Sí.
pero llegó hasta donde llegaron. Shaquille, hasta ahí llegaba la Vinotinto, no le alcanzaba para un poquito más, teniendo en cuenta, como dice Johnny, que es verdad, las últimas fechas no le ganábamos a nadie. Yo creo que Johnny tiene un punto en cuanto al partido de Chile fue un parteaguas para lo que fue el resto de la eliminatoria. Lo que pasa, y también hay que entenderlo, nosotros no estábamos con jugadores que en ese momento tuvieran la experiencia internacional con la cual hoy tiene, o la que los últimos 10 años ha tenido la selección nacional. Y quizás el mayor responsable, y lo que muchos recordamos, como bien apunta Richard, es el líder de ese equipo. No tenías, más allá de Arango, no tenías un líder en el campo. Es decir, no tenías a hombres que una experiencia para poder sacar partidos difíciles. Hoy, cuando tienes distintos jugadores con más experiencia internacional, y aquella eliminatoria, también recuerdo, sirvió también como un laboratorio de cara a la Copa América que se realizó en Venezuela en el 2007. Y eso también terminó por perjudicar las aspiraciones de Venezuela de cara al cierre de la eliminatoria, donde todos estábamos de acuerdo que no dio el ancho para las últimas 3 fechas. Ahora vamos a cambiar de eliminatoria. Esta es para mí la que más me decepcionó. Porque la eliminatoria se pierde en casa con Paraguay, señores, en las últimas fechas. Es las eliminatorias de Sudáfrica 2010, donde quedamos, y ahí vemos la tabla, apenas a 2 punticos del repechaje y a 5 de Argentina para un puesto directo. Vamos a preguntarle al invitado de una vez. Johnny, ¿estas eliminatorias no te decepcionaron más que las del 2006, teniendo en cuenta que perdemos con Paraguay y ahí se nos fue el Mundial y en casa? Es que después del 2006, ¿verdad? Siempre ha sido una decepción porque teníamos el talento, teníamos los jugadores, ¿verdad? Pero como dice Shaquille, faltaba la experiencia, pero no estoy de acuerdo con que Shaquille dice que faltaba un hombre con experiencia, no, faltaba experiencia tanto de los jugadores, tanto de la Federación Venezolana de Fútbol, que ese es otro desastre que conversaremos después, y que son también los grandes culpables de que Venezuela no haya ido a ese mundial precisamente, sobre todo en ese partido contra Paraguay. Pero muchachos, disculpa Kevin, y ya para darle el pase a Josué que no hablaba, más que experiencia, ¿no creen que lo que falta es preparación mental? Porque siempre hemos hablado de la venezolanada. Venezuela siempre llega al minuto 90 ganando, y siempre nos empata y nos ganan en el minuto 92. Entonces, más que experiencia, yo creo que es falta de preparación emocional y mental. Josué, ¿estás de acuerdo con eso? Richard, recordando lo que tú dices en torno a lo mental, me acuerdo que en la época de Richard trae un psicólogo llamado Carlos Saúl Rodríguez, autor del libro no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. En ese entonces empieza a cambiar la forma de lo que fue la Vinotinto, cambia la mentalidad. Inclusive, ahí se tuvo muchos resultados buenos como el centenariazo. El 3-0 le metimos allá al Uruguay, el 2-0 que le metimos a Chile aquí o allá. Voy con eso. Poco a poco se fue formando ese vínculo mental y con el resultado. Voy con eso, Javier. No se nos han dado los resultados juntos. Le hemos ganado a Ecuador, pero en una eliminatoria distinta en su casa. Le hemos ganado después a Uruguay, pero en otra eliminatoria. Le hemos ganado a Chile en su casa, pero fue en otra eliminatoria. No ha faltado como que a Bolivia en su casa, pero en otra eliminatoria. No ha faltado como que se mezclen, que se conjuguen estos resultados, Javier, en una sola eliminatoria. Yo creo que ha faltado ese empalme de la Vinotinto que ha tenido, digamos, buenos resultados en diferentes amistosos, como dices tú, Kevin, no se ha complementado, no se ha terminado de compenetrar lo que sería la mentalidad ganadora de la Vinotinto. Hablando de eso, Johnny, no sé si recuerdas ese partido con Paraguay, donde falla un penal el pequeño Rondón, si no me falla la memoria, sí, que era para ponernos arriba en ese momento 2-1 y después Paraguay nos castiga y nos liquida. Entonces, ¿estás de acuerdo con Richard y Josué de que mentalmente Venezuela siempre le ha faltado? Se planteó muy mal ese partido, Kevin. Recuerda que veníamos de un periodo con Richard Páez, con un sistema de juego donde tenías el balón, donde tocabas el balón. Luego, en esa eliminatoria, donde el fútbol o la selección vinotinto evoluciona, porque ya tiene jugadores de mayor calidad, ¿verdad? O de mejor manejo, ¿verdad? Lo coge César Farías, que
indudablemente César Farías, a pesar de los resultados buenos que logró conseguir con la selección, César Farías era un director técnico muy defensivo, que le gustaba mucho jugar al balonazo, al contragolpe, y en cada partido tenía una identidad de fútbol diferente, y él le planteó muy mal el partido a Paraguay. Sí, es verdad que recuerdo que ese partido, Shaquille, tú y yo lo mencionábamos hace unos días, fue la decepción total, porque después fuimos y le empatamos en casa a Brasil. ¿Qué pasa cuando hablamos, Johnny dio en el clavo con lo que tú mencionabas, Kevin, acerca de le ganamos a Ecuador en una eliminatoria, luego le ganamos a Chile en otra eliminatoria? También pasa por el proceso y las generaciones y el entrenador. Nosotros no hemos tenido un proyecto a largo plazo bien construido y eso ha afectado tremendamente las posibilidades de Venezuela, aunque hay que decirlo que el proyecto de Richard Páez, quien tenía un estilo muy definido al de César Farías, que era otro estilo, podría decirse que estaba en la continuidad de ciertos jugadores. Pero el tema, ¿cómo nosotros podemos tener mentalidad ganadora si primero los jugadores no tienen experiencia internacional? Y segundo, roce internacional. Y segundo, estos jugadores tampoco juegan, que muchas veces ha sido la clave de Venezuela, y es que muchos de sus estrellas no terminan por tener minutos, y cuando tienen minutos no lo tienen de manera relevante. Entonces, yo te quiero contestar eso, Shaquille. Tienes a César Farías planteando mal un partido, pero tampoco tienes jugadores que te cambien el rumbo de un partido. Ese es el otro tema. Cuando tú ves a Antonio, tú puedes decir en ese partido que te cambiaron el encuentro. El pequeño Rondón, recuerdo yo que entró y Sao Pequeño, como le decían, revolucionó el juego, forzó el penal y lo fallaron, pero no lo falló él, si mal no recuerdo. Johnny, quería responder. Mira, yo quiero decirle algo a los muchachos, ¿verdad? Porque he estado escuchando todos los programas, ¿verdad? Ustedes son jovencitos todos, incluyendo a Kevin, son unos niños toditos, y quiero que ustedes, para que ustedes sepan que toda la vida ha existido jugadores de alta calidad en Venezuela. Te voy a nombrar algunos. El Gato Fernández, ninguno de ustedes lo recuerdan. Eso era como ver a un Soteldo hoy en día. Stalin Rivas, algunos se recordarán de Stalin Rivas, Luis Mendoza y Pedro Pueblo, por nombrarte solamente unos 4. ¿Qué pasa? El pasaporte venezolano siempre ha pesado. Siempre, siempre. Hoy en día estos 4 jugadores estuvieran en Europa, en grandes clubes jugando. ¿Qué pasa? Los jugadores que han ido evolucionando porque han salido desde muchachos, desde chiquitos, desde pequeños, desde adolescentes, a ligas obviamente con 100 años de experiencia, ligas europeas, ligas mismas suramericanas, ¿verdad? Obviamente la experiencia internacional cuenta. ¿Qué pasa? Que mientras el futbolista ha subido de categoría, ¿verdad? La federación no lo ha hecho, y la federación tiene para mí más del 50% de la culpa de que Venezuela nunca haya ido a un mundial. Cuando jugaban estos fenómenos, porque eran unos fenómenos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Qué le decían? Los metían en hoteles una estrella o media estrella, por decir algo, ¿verdad? Viajaban en autobús, viajaban en los aviones no en primera clase, viajaban sentados en el motor del avión, en el ala, botados por allá con la gente. Eso pasaba con los jugadores vinotintos. No tenían ropa, no tenían buena comida, no tenían buena alimentación, mala preparación, todo eso. Pero el talento siempre ha estado en Venezuela. El talento no se desarrolló de un día para otro. Que mira, de un momento para otro saltaron 40 jugadores a jugar al exterior. No, siempre ha existido. Una anécdota. ¿Cómo es posible que el zurdo Rojas, hermano, el zurdo Rojas que ha sido el mejor lateral izquierdo que ha tenido Venezuela en toda su historia, uno de los mejores laterales izquierdos latinoamericanos, con respeto obviamente a Roberto Carlos y todo eso? El zurdo Rojas, hermano, no pudo conseguir un contrato en Europa por el pasaporte venezolano. Porque cuando... ¡Ay, Johnny, que te fuiste! Y estás ahí que sueltas unas lágrimas por la federación. Vamos a avanzar a las eliminatorias 2014, donde Venezuela estuvo también muy cerca, muchachos. Otra vez quedó a las puertas con 20 puntos a solo 5 de la clasificación. Ya retomamos allí a Javier Gómez. Javier, tú nombraste esta eliminatoria. ¿Qué te decepcionó a ti de la eliminatoria Brasil 2014? Mira, me decepcionó más que todo fue porque Venezuela estuvo en un momento que para clasificar o por lo menos para optar por el repechaje dependía de sí mismo. Hubo un partido crucial en esa eliminatoria que fue la derrota, mejor dicho, el partido contra Bolivia. Veníamos de una victoria contra Colombia 1-0 y estábamos sacando la victoria en La Paz.
un escenario tan difícil y por culpa del portero René Vega, que salió a cazar mariposas, empatamos ese partido y lo psicológico de Venezuela se vino abajo en las próximas fechas. Para mí, ese empate, ese juego contra Bolivia fue crucial. Shaquille, ¿estás de acuerdo con Javier? Ese juego contra Bolivia y ese error de René Vega nos mató. Este fue un partido clave, pero después, como explicamos, el partido de Ecuador y Chile aquí en casa, es tanto dolor de cabeza que se había hablado, especialmente Paredes, en su discurso, conversando todo el día al público. Él decía que la clave era ganar en casa y él no pudo conservar los puntos en casa. Y creo que lo que más duele de esa eliminatoria, y también molesta mucho esta eliminatoria por la Copa América que se había hecho hace tan solo unos años atrás en Argentina 2011. Y en la generación de jugadores, se le ganó a Argentina, se plantearon partidos en los primeros 30 minutos. ¿Cuántos partidos Venezuela empezó los primeros 30 minutos aquí jugando en su territorio, donde realmente uno decía, va a ganar y puede ganar con lo justo, pero lo va a hacer? Y en el segundo tiempo el equipo se caía por falta de concentración. Lo de René Vega no fue más que una demostración de que Venezuela a veces no está concentrada, a veces los jugadores tampoco físicamente están a plenitud. Eso pasó en esa eliminatoria, y esa eliminatoria es muy dolorosa por la diferencia de puntos tan estrecha que se estuvo de meterse a la Copa del Mundo. Y lo más doloroso, porque si después te metías al repechaje, las posibilidades eran enormes. Entonces, el hubiera siempre duele en esa eliminatoria. Es probablemente la más decepcionante de las últimas 4 o 5 eliminatorias que por lo menos yo he visto. Yo quiero hablar de la eliminatoria 2018, 2018, perdón, que la trajo Richard. Richard, quedamos de últimos. ¿Qué nos pasó? Es que precisamente por eso es que para mí que a mí me duele, porque ya veníamos de varias eliminatorias subiendo, dejando de ser cenicientas, y aquí, mira, y me duele más sobre todo porque empezamos, no recuerdo bien, pero ustedes corríjanme si me equivoco, empezamos con el director técnico que todos queríamos, que era Chita. Sí. Y después haciendo venezolanadas, 4 partidos seguidos, dando regalos para que nos ganaran. Me acuerdo clarito del de Vizcarrondo. Y, tío, entonces, por eso es que a mí me duele eso, porque después de estar escalando posiciones durante tantas eliminatorias, volver al último lugar duele. Y más cuando empezamos la eliminatoria con el tipo que todo el mundo pedía, que era Chita San Vicente. Después la agarra la selección Dudamel y levanta un poco, pero sin embargo no alcanzamos los puntos para poder clasificar, y bueno, hacemos eso. Quedar de último. Por detrás de Bolivia, que no tiene nada. Chicos, mire, la verdad que tanto la del 2018, para mí fue más dolorosa la del 2014. Y aquí lo demuestro. Fueron más viajes que me lancé con gratitud. Y en el 2014, el partido que yo creo que fue el más garrafal, que tendría que haber ganado sí o sí en casa, fue contra Uruguay, en el CT Cachamay. Y bueno, ya en el 2018, junto con San Vicente, la verdad que el show que hicieron los jugadores fue algo bochornoso, porque jugaron con todo, jugaron con nuestra ilusión, jugaron con nuestro sueño de haber ido a un mundial. Entonces, ni siquiera llegamos a mitad de camino. Sí, es verdad, en esa parte nos fue bastante mal en esa eliminatoria. Podemos decir que fue un retroceso, Javier, esta eliminatoria pasada. Claro, fue un retroceso total porque, como bien dice Richard, veníamos de unas eliminatorias anteriores tratando de subir, tratando de dar la cara nuevamente por Venezuela, de dejar de ser la cenicienta, y llegamos al 2018 y todo ese esfuerzo para mí se vino abajo, se desplomó, quedamos en total ridículo ante Sudamérica. Ahora vamos a muchachos. Inclusive, en el 2014 había un chance más, porque el Brasil era la sede y teníamos los 4 más en repechaje. Ahí tenemos, el medio cupo nos lo dieron. Ahí te doy toda la razón. Había cierta posibilidad más de avanzar a Brasil porque Brasil era sede. Eran 5 cupos, porque el medio cupo, como Brasil era sede, nos lo cedieron y tal, una pelea, tal, no, que sí, que tal, que no. Y al final nos los dieron y fueron 6 selecciones suramericanas y no estuvo Venezuela presente en un mundial. Eso duele bastante. Muchachos, vámonos a las Copas América.
Javier trajo la del 2007, una para muchos dolorosa Copa América. Javier, en el 2007 éramos sede. ¿Tú esperabas más de Venezuela que donde llegó? Mira, bueno, sí, yo de verdad esperaba mucho más de Venezuela, tomando en cuenta, como tú bien lo dices, éramos sede, teníamos digamos, ese, por decirlo así, ese compromiso de dar un buen resultado, pero yo sinceramente esperaba más de la Vinotinto en esa Copa América, mejores resultados. Johnny, se empata con Uruguay en el último partido de esa Copa América en la fase de grupos, pero después Uruguay nos golea por el formato de la Copa América, el mejor tercero y todo esto, nos golea en la siguiente fase. ¿Tú esperabas también más de Venezuela en esa Copa América? No. Venezuela llegó hasta donde tenía que llegar. Venezuela no venía bien en los últimos partidos preparatorios para la Copa América. Y ese partido contra Uruguay, cuando se empata, ¿verdad? Ese es un partido que estaba preparado. Ellos jugaron a empatar. De hecho, los mismos jugadores lo dijeron. En algunas entrevistas lo han comentado. Ellos no querían, ninguno de los dos equipos querían perder. Y cuando solamente querían era clasificar. Cuando clasifican, obviamente, pasa lo que pasó. Uruguay nos pasó por encima por la calidad del rival. Sí, esa parte de esa Copa América 2007, Shaquille, en Venezuela, aunque no se jugó en Caracas, hubo mucha expectativa, mucha ilusión. ¿También te rompió el corazón? No, más bien ese fue, creo que una Copa América que muchos disfrutamos. Aquellos que, bueno, tuvimos la oportunidad de verla en algunos estadios, algunos partidos fuera de Caracas y en Caracas, lo disfrutamos. Yo no esperaba muchísimo de la selección nacional, tengo que ser honesto. Más bien a mí me sorprendió que Venezuela pasara de la fase de grupo, no voy a mentir realmente, pero que Uruguay venciera a Venezuela en cuartos, no me sorprendió. Más bien, hasta cierto punto pensé que iba a ser un marcador más holgado, terminó siendo el marcador que fue, pero creo que es un tipo de torneos que terminaron más beneficiando a la selección que perjudicándola, si la vemos en nuestra perspectiva ahora. Vámonos ahora a la siguiente Copa América, que es donde yo creo que todos vivimos con más emoción, con más ilusión, que es la Copa América del 2011. Esta Copa América la trajo Josué Ruiz. Josué, la Copa América del 2011, llegamos y nos eliminó Paraguay, recordar, en aquella tanda de penales, pasamos invicto a la zona de grupos, mucha emoción aquel partido de la fase de grupo final. Josué, ¿tú esperabas que Venezuela eliminara a ese Paraguay, Josué? Mire, lo triste es que si hubiésemos pasado hubiese sido otra historia, porque contra Uruguay siempre los partidos son ida y vuelta y cualquiera de los dos hubiese sido otra historia. Mire, un equipo contra Paraguay que llegó a la semifinal a punta de empate, y bueno, se terminaron cayendo a pinganazos en esa última semifinal contra Venezuela. Teníamos un momento adecuado para haber llegado la mejor actuación en la Copa América de Venezuela, y la verdad que sí, obviamente con el nudo en la garganta todos esperábamos que hubiésemos llegado a la final. Una fase de grupo donde, imagínense, teníamos a Brasil, a Paraguay y a Ecuador. Se le ganó a Ecuador con el gol de México González. Entonces, siendo invicto y siendo primera, en un grupo que estaba Brasil. ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie. Pero precisamente porque nadie se lo esperaba, no te puede decepcionar. Te estás contradiciendo. Bueno, a mí no me decepcionó. De hecho, ha sido el mayorito de llegar a la el hecho que el factor que fue contra Paraguay es así el tono de dulce. Shaquille también trajo esta Copa América, pero Shaquille trajo en específico la derrota ante Paraguay. Shaquille, ¿por qué fue tan decepcionante para ti? Por cómo se jugó el partido ante Chile anteriormente. Eso es lo que y ahí es donde yo creo que se le había empatado a Paraguay en el último partido, aquel 3-3 que fue, creo que todos lo recordamos de manera perfecta. Creo que el partido que nosotros mencionamos no recordamos mejor que ese. La forma en que se le ganó a Chile realmente ilusionó a todo el mundo de que se le podía ganar a Paraguay. Y como se da el partido ante Paraguay es lo que termina doliendo muchísimo. Hay que también ser honesto, Venezuela tuvo muchísimas oportunidades. También hay que decirlo que Paraguay se defendió excelsamente ante esas situaciones. Pero si uno compara cómo viene Paraguay, cómo viene Venezuela y cómo llegan a semifinales, es muy doloroso el resultado final. Quizás es por eso que duele mucho, porque viene de vencer a Chile, que 4 años después,
se hace campeón de América y no pudiste vencer a Paraguay, que después de esa Copa América no ha pasado nada con Paraguay, hay que decirlo. Sí, un proceso paraguayo, ¿verdad? Que ha caído bastante. Javier, cerramos la Copa América 2015, Javier. Esta Copa América también fue bastante decepcionante. Caímos hasta el sótano en la fase de grupos. Caímos eliminados con Brasil, Perú y Colombia. ¿A ti te parece también que es decepcionante esta Copa América? Para mí, la Copa América del 2015, si tú bien lo dices, caímos hasta el fondo. Para mí tuvo algo de decepción porque estaba Perú en los papeles. Si bien es cierto, Perú ha sido una selección que ha venido surgiendo a través de los años, ya fue al Mundial. Siento que Venezuela pudo haber dado muchísimo más en esa Copa América, tomando en cuenta lo que hizo en la Copa América 2011. Richard, le ganamos a Colombia empezando esa Copa América y después no pasó más nada. ¿Qué nos pasó? Exactamente, después no pasó más nada, ese es el problema. Por eso fue que yo puse sobre el tema esta competición. Decepcionaron, no pudieron, bueno, que Perú fue un justo finalista, si no mal recuerdo. Pero decepciona mucho, porque ya veníamos, como estamos viniendo hablando, veníamos de clasificar Copa América tras Copa América y quedar de última en esta, me parece que por eso es que se esperaba más en este torneo, y no se hizo. Por eso es que para mí la mayor decepción fue la Copa América 2015. Es la mayor, ya vamos a mencionar al final la mayor decepción. No queda poco tiempo y quiero cambiar de deporte. Quiero irme al béisbol porque para mí esta es la mayor decepción del mundo y de la historia. Un equipo donde tienes a Omar Vizquel, donde tienes a Bob Abreu, Edgardo Alfonso, no fue Melvin Mora, fue Miguel Cabrera en esa época. El Clásico Mundial del 2006, muchachos. Clásico Mundial del 2006, primer Clásico Mundial. Y aquí tenemos a Johnny que en béisbol sabe bastante. Johnny, ¿por qué decepcionó tanto Venezuela en aquel 2006? Bueno, te voy a decir, en el 2006 y en todos los clásicos los que están por venir, Venezuela va a seguir decepcionando. ¿Por qué, muchachos? Porque Venezuela nunca ha tenido picheo, hermano. La clave del éxito en el béisbol, el 70% del juego se llama picheo. Venezuela tenía un trabuco en ese 2006, creo que ha sido uno de los mejores equipos o selecciones conformadas en toda la historia de los clásicos. Teníamos a Galarraga en primera base, teníamos en segunda base, creo que era Edgardo Alfonso, teníamos en tercera Miguel Cabrera, teníamos en el campo corto Omar Vizquel, teníamos una gran cantidad de jugadores impresionantes, pero nómbrame 3 pitchers reconocidos en el béisbol de la Grandes Ligas. Venezuela no tiene picheo. Josué, ¿te parece que Venezuela nunca ha tenido picheo? Y por ahora, en la actualidad, borroso el panorama con el picheo. ¿Ves? En ese entonces, la esperanza era que posiblemente para esperar. Sí. Shaquille ya sacó también su cuernófono. Shaquille, ahí con algunas fallas de audio en el cuernófono de Josué Ruiz. En el 2021 tampoco tenemos mucho picheo, Shaquille. Así que la gente que nos ilusione. Yo creo que Johnny mejor no lo pudo decir. El 70% del juego es el picheo, ¿no? Y él sabe más de béisbol que creo que nosotros. Y yo se los dije en la edición del episodio extra de la Selección Nacional, sobre jugando esto, cómo sería nuestro line-up. Yo honestamente no le veo posibilidad a Venezuela de que figure en el Clásico Mundial si no encuentra lanzadores de calidad pronto, cosa que no creo que suceda realmente o mágicamente. Richard, teníamos un equipazo, Richard. No sé, el 2009 también, ojo, pero el del 2006, de hecho, han sacado artículos de los mejores equipos de la historia de los clásicos mundiales comparado con Estados Unidos, con República Dominicana. Richard, ¿qué nos pasó? Porque también se hablaba de cosas de extracancha. Sí, no, bueno, primero, es decir, eso era un equipazo, era un tremendo trabuco, a pesar de que hubo varias ausencias de peso, como ya lo decía Johnny, Melvin Mora no fue. Me parece que también para aquella época Félix Hernández pitcher estaba surgiendo y tampoco lo llevaron. Pero como tú dices, lo que se habla es que no, o sea, no sudaron la camiseta como se habla en el fútbol. Se le dieron de rumba y se iban bueno, tantas cosas que se dicen que uno no sabe qué es verdad y qué no. Pero así como dice Johnny que faltó picheo, y que tiene razón obviamente, y también faltó ese batazo oportuno. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes el batazo oportuno, pero, o sea, tú puedes hacer 100 carreras, pero si tu picheo hace
que te hagan 101 no tiene sentido. Adelante, Entonces, Johnny, también- adelante. Lo que pasa es que, mira, muchachos, las cosas empezaron mal. Primero, Miguel Cabrera, no, él quería era jugar tercera base, venía a ser de primera base y quería jugar tercera base, tenía una actitud muy engreída, muy alta. Melvin Mora lo habían convocado porque iba a ser tercera base titular y no, como Venezuela no tenía centerfield, sino tenía Andy Chávez, obviamente Melvin Mora en el centerfield también era un general y Melvin Mora dijo, ¿cómo me llaman para decirme que soy tercera base? Y luego me van a decir, no va a jugar centerfield porque Miguel Cabrera quiere jugar tercera base. Entonces ahí empezaron mal las cosas para Venezuela. Javier, ¿qué opinas tú Pero ya va. Dime. No, pero entonces estoy diciendo que es un problema de ego llamar por los jugadores. O sea, que eso no tiene ningún sentido. Si a mí una selección me dice, Richard, tú quieres ir, pero eres el portero del Ecuador, yo voy. Así es, Javier. Javier, ¿Crees que le ha faltado compromiso, Javier, a la selección y a los jugadores? Infinito. Yo creo que los jugadores en el Clásico Mundial de Béisbol jamás han ido a representar a Venezuela con pasión. Siempre le ha faltado amor en la camiseta, siempre han ido a los Clásicos Mundiales, como dice Richard, a rumbear, a tomarse fotos y a echar físico. Pero mientras que no le tengan amor a la camiseta, podemos tener el mejor picheo, pero no vamos a hacer nada. Josué, el Clásico Mundial 2017, Josué, sin pena ni gloria, por debajo de la mesa, ¿qué pasó? Un fiasco, un partido que hasta tuvimos que ir a un juego extra con Italia. Entre un enredo, entre quién ganó, quién hizo más carreras, y al final aquí sí quedamos fuera. Así es. Y Johnny, los otros dos clásicos, el 2013, 2009, el 2009 fue donde estuvimos más cerca, aquel que perdimos por errores mentales, se puede decir. ¿Ese no te decepcionó más que el del 2006? Realmente ninguno me ha decepcionado, Kevin, porque siempre he estado seguro de que Venezuela no va a llegar lejos sin picheo, como le he dicho a los muchachos. No estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro compañero, de que ellos van a rumbear y a tomar caña. No, eso no es así. Todos lo hacen, todos los peloteros lo hacen. ¿Por qué tú crees que los dominicanos no van a rumbear, no van a tomar caña? El problema es en el terreno de juego. Los dominicanos ya ganaron un clásico. Los dominicanos ¿Por qué? Presentaron su país. Hermano, ¿por qué? ¿Pero por qué, hermano? Porque tienen un picheo, tienen el mejor picheo del Caribe. Tiene el peor picheo. El picheo siempre va a predominar en el béisbol. El que tiene picheo es el que va a ganar. Así es. Teníamos uno de los mejores picheos. Si hablan todos al mismo tiempo, no se entiende. Si hablan todos al mismo tiempo, no se entiende nada. Teníamos uno de los mejores picheos y no logramos nada tampoco. ¿Qué picheo? Dime un solo pitcher venezolano, uno solo que te garantice a ti 6 entradas. Ninguno, no lo hay ahora mismo. Tenemos a Eduardo Rodríguez. Tenemos a Eduardo Rodríguez que ganó 19 juegos, pero ve la efectividad de Eduardo Rodríguez, hermano. ¿Entiendes? Y obviamente, acuérdate que en estos clásicos mundiales son 5 innings. Son 5 innings, exactamente. Y es difícil porque los pitchers no están en forma. Ninguno. Pero los asiáticos sí, porque ya tienen tiempo jugando. Los asiáticos, ellos han ganado Japón 2 veces. ¿Por qué? Apunte picheo, hermano. No hay picheo en Venezuela para ganar un clásico mundial. Bueno, aunque el primero que ganó Japón fue en la chiquita, fue en extra inning, con Glorioso Seiichiro Suzuki, por cierto. Pero han dominado y Estados Unidos ganó el último. Y claro, ha dominado. Estados Unidos nunca ha llevado, pienso yo, su verdadero trabuco. Y si se anima a empezar si se anima a empezar a llevarlo, no va a perder nunca. No le gana a nadie. Ni siquiera el campeonato pasado que ganaron. No han llevado todo. No habían de renombre de peso. Si llevan todo su rotación de lujo y llevan sus relevistas de lujo, nadie le gana a Estados Unidos porque nadie va a batir a Estados Unidos. 3. Mira, pero yo porque lleven a 3. Escúcheme, yo pienso que lleven a 3 caballos de la rotación es más que suficiente. Richard, adelante. Yo digo que yo pienso que Estados Unidos no lleva su verdadero Dream Team. Es por el mismo problema que hemos venido hablando durante muchos capítulos sobre lo de la MLB, que no le conviene llevar a sus estrellas a arriesgarse para allá. Es que, exacto, él tiene razón, porque es que a los gringos les interesa el Clásico Mundial. El Clásico Mundial simplemente ha sido una presión
de la Federación Internacional de Béisbol por llevar jugadores profesionales, porque la Federación Internacional está quebrada. Nadie iba para esos eventos. Entonces, conforman con la Major League Baseball el Clásico Mundial. Pero a los gringos no les interesa eso. Si Estados Unidos lleva Gerrit Cole, Jacob deGrom, Justin Verlander, ¿quién va a batearle sus 3 abridores para empezar? Y tienes en el relevo a hombres como Noah Syndergaard, que lo puedes llevar para que sea relevista. Tiene demasiado Estados Unidos en picheo. Demasiado. Podemos pelear en line-ups, que República Dominicana y Venezuela están más o menos cerca, pero después en picheo no hay vida. Muchachos, para finalizar, porque queda muy poquito tiempo, la mayor decepción para ustedes de la Vinotinto de todas las mencionadas aquí, comenzando por Javier Gómez. Javier, ¿cuál fue, después de escuchar todos los datos, la mayor decepción de Venezuela? Para mí personalmente, las eliminatorias del año 2014. Creo que se pudo llegar al Mundial y no se logró. Richard, para ti, ¿cuál ha sido la mayor decepción de Venezuela, la que te rompió el corazón? Bueno, para mí la Copa América 2015 fue la principal. Pero, rapidito, también quiero hablar sobre equipos de básquet, pero por todo lo contrario, que a pesar de que es el equipo menos mediático y con menos recursos, es el que menos ha decepcionado a Venezuela. Así mismo, ese es el que más nos ha ilusionado. De hecho, nadie lo mencionó. Shaquille, para ti, la vez que Venezuela te rompió el corazón. Paraguay, Venezuela, en finales de Copa América 2011 en Argentina. Y para explicarlo del baloncesto, mis amores, es sencillo. Es la chamita fea a la que nadie le quiere caer, pero que siempre está para ti. Así es. Josué, la mayor decepción para ti después de tu risa y con tu cuernófono. Ay, Dios santo. Mire, la verdad que en la eliminatoria 2014 coincidió con Javier, tuvimos el chance de la vida y al final no lo pudimos aprovechar. Las oportunidades son solo una vez, si no lo aprovechas, tú las vas a aprovechar otra. Johnny, para ti, ¿cuál fue la mayor decepción? La última Copa América, porque Rafael Dudamel le tuvo culillo, escúchame Rafael, Dudamel, le tuviste culillo a Argentina, una Argentina tocada, una Argentina que se le podía ganar y Venezuela pudo haber hecho la mejor Copa América de su historia. Esta es la gran decepción para mí. Bueno, para mí, le ganaste un amistoso. Para mí la mayor decepción es el Clásico Mundial del 2006. No voy a superar eso por toda la ilusión. Era un hombre joven, un chico joven, apenas saliendo del cascarón y uno, vamos a ganar y ¡pum! Tremendo ridículo. Bueno, ya muchachos, tenemos que despedir el episodio extra por el día de hoy. Johnny, un placer haber estado contigo, Johnny. Muchas gracias, Kevin. Gracias por tu invitación. Se te olvidó nombrar la fiesta que hizo Bo Abreu en ese Clásico Mundial que estaba de cumpleaños. Sí. Cuidado, que Bo Abreu es mi jugador favorito. Cuidado, por eso no lo nombramos. Pues recuerden suscribirse al canal, dejar su like. Nos encontramos en un nuevo episodio extra de La Alineación Indebida. Bye, bye. Búsquenos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.